Queridos irmãos, nós chegamos Queridos hermanos, nosotros llegamos a un tutorial más de la serie Dios nos llama para su reino y gloria. Del título, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Estamos en la semana número 1. La semana 1 tiene como título Perseverante, como el roble y como la encina. Este mensaje corresponde al mensaje 18, que fue en la secuencia de la conferencia internacional. Este mensaje va a abordar sobre la importancia de la estructura de la vida cristiana para la vida de la iglesia, que es la estructura de la fe, del amor y de la esperanza. Y también va a abordar la verdad como la única realidad del universo, que es el mismo Dios y su palabra. Y esta verdad Dios desea que se torne nuestra realidad interior en nuestro vivir. Y como fin también aborda sobre la red de cuidado para acoger a los nuevos convertidos o nuevas personas a la vida de la iglesia. Y por fin mostrarnos que nosotros podemos ser referencia después de pasar por varias pruebas con perseverancia, y nosotros seremos como el roble y la encina que no se perturban durante las dificultades y las adversidades. Muy bien, inicialmente vamos a hablar sobre el alerta que el hermano Esdra nos dio en el libro pasado del alimento diario sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas, el rápido avance de la tecnología y de la información trajo a nosotros muchos beneficios. Hoy nosotros tenemos lo que nosotros tendríamos que hacer a veces por días. Hoy nosotros tenemos acceso tan rápido que hacemos en 5 minutos. Entonces trajo muchos beneficios, pero también trajo problemas graves. Las redes sociales tienen como meta lucro, porque sin lucro ninguna empresa trabaja. Tienen como meta la ganancia, el lucro, pero por apuntar a la ganancia trabajan en función del dinero. Y Pablo ya alertaba a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, versículo 10, atraer cada vez más a los usuarios para la atención de los usuarios. Acaban produciendo verdades distorsionadas, y en todo tiempo hay muchas verdades distorsionadas siendo pasadas, porque eso llama la atención, eso es lo que atrae, lo que prende la atención de los usuarios. Entonces esto constituye un gran peligro para nosotros y también para las futuras generaciones, que corren el riesgo de perder la referencia única de la única verdad del universo, que es Dios y su palabra, porque todos los días estamos sujetos a un bombardeo muy grande de muchas verdades distorsionadas, y nosotros perdemos completamente la noción de lo que es la verdad. Por tanto, la Biblia es el patrón de la verdad, y no es solo la letra negra en papel blanco, sino que es la palabra logos, que está escrita en la Biblia, juntamente con el Espíritu que está dentro de nosotros, que nos habla también en palabra rema. Esta combinación nos da una buena referencia. Por tanto, nosotros podemos vivir diferente de todo el resto de la población de este planeta. Nosotros podemos en todo tiempo
estar arraigado con la palabra única, que es la palabra en lo exterior, y en lo interior tenemos el Espíritu. Nosotros en todo tiempo poder estar unidos. Por tanto, si usted quiere ayudar a un niño, que un niño no viva detrás de estas inverdades que son colocadas en todo tiempo a través de las redes sociales para no distorsionar su cabeza, la cabeza de su hijo, de su nieto. Yo hago lo que ¿qué puedo hacer yo? Es hacer la lectura bíblica con ellos y explicarles, usar el Espíritu para que ellos se motiven. Y mi nieto mayor me ha acompañado, yo lo he acompañado a la lectura bíblica. Esto está creando una referencia en su cabeza. Entonces esto es muy importante para que nosotros tengamos esta referencia, este niño pueda tener esta referencia que le servirá de base para toda su vida. Y el segundo ítem que voy a abordar es la cuestión de la estructura de la vida de la iglesia, la estructura de la vida cristiana, que es fe, amor y esperanza. Yo tengo por formación secular ingeniero civil y yo aún escogí la modalidad de cálculo estructural. Mi especialidad es estructura, por tanto yo sé de qué se trata. Todo el edificio necesita de un elemento estructural que van desde los cimientos, los columnos, las bases y también la parte exterior. Estos son los elementos de la estructura que soporta las cargas de este edificio. Por tanto, si usted quiere tener una vida cristiana y usted quiere tener una vida de la iglesia saludable, que se sustente, usted necesita apuntar a estos puntos que son la fe, el amor y la esperanza. La fe no es meramente una religión que usted entra, sino que la fe lo lleva a usted a tener contacto con el mismo Dios. La fe es la sustantificación de la realidad de Dios. Usted consigue ver, usted consigue tener acceso a la sustancia de Dios, al propio ser de Dios, a través de la fe. Y cuando usted contacta a Dios por la fe, usted recibe la vida de Dios, recibe la naturaleza de Dios, que comienza a cambiarlo a usted, comienza a causar una gran influencia en usted. Eso se llama la obra de fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él era perseguidor de la iglesia, él era celoso por las tradiciones de sus padres, del judaísmo, y él perseguía a la iglesia con todas sus fuerzas. Pero un día, cuando el Señor Jesús le apareció en el camino a Damasco, produjo en él esta fe. Y esta fe hizo con que él tuviese contacto con Dios, contacto con Jesús, contacto con la sustancia de Dios. Y esa fe produjo en él la vida de Dios y produjo en él la naturaleza de Dios y cambió radicalmente su vida. A partir de entonces, él consideró todo aquello que era ganancia, él lo consideró como basura. Él pasó a buscar más conocer a Cristo, ganar a Cristo. Entonces, la fe no es solamente una religión que usted entra. La fe produce algo muy fuerte, muy grande, que es el propio Dios trabajando en usted. Entonces, este es el fundamento de nuestra vida cristiana, que es la fe. Necesitamos continuar usando la fe todo el tiempo, porque la fe es capaz de traer toda la realidad de Dios en usted. Bueno, y nosotros sabemos que por la fe usted tiene contacto con Dios, y Dios es la verdad, es la única verdad en este universo. Entonces, cuanto más usted por la fe hace contacto con este Dios, que es la misma verdad, la misma realidad, más de la realidad de Dios será infundida en usted. Cuanto más usted tiene
contacto por la fe con este Dios que es la misma verdad, usted tendrá la realidad siendo producida, siendo implantada en usted. Y esta realidad, Dios, la realidad de Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, esta realidad de Dios es amor. Dios entonces, a través de la fe, produce el amor dentro de usted. No es su amor natural antes que usted se convierta al Señor. Es el amor producido por la fe a través de los elementos divinos, haber sido contactado por usted, recibido por usted. Entonces, esta realidad del Dios es amor, entró en usted y usted pasa a amar como Dios ama. Usted ama a las personas, usted ama a los hermanos, a la iglesia, usted también ama la Biblia, ama la palabra, ama todo lo que Dios ama. Entonces, este amor hace con que usted use de este amor con trabajo en cuidar de las personas. Esto es lo que Dios está haciendo. Inicialmente, nosotros recibimos la fe gratuitamente como la gracia, y Dios entonces nos fue dado como gracia, pero nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y este verbo se hizo carne. Nuestro Señor Jesús, Él era Dios que se tornó carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Nosotros no teníamos ni una manera de tener acceso a Dios, pero Jesús, Cristo, trajo Dios hasta nosotros, trajo la gracia hasta nosotros. Entonces, de gracia, Isaías 55 dice que sin dinero y sin precio podemos disfrutar gratuitamente todo lo que Dios es, y hasta las aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, muy bien. Entonces, esta gracia tiene como meta traernos la realidad. Él habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia es el medio para que Dios nos llene, y la verdad es el resultado que Dios quiere de nosotros. El resultado es que toda la verdad, toda la realidad de Dios sea totalmente implantada en nosotros. Esto va a resultar en la gloria. Dios va a glorificarnos al final de este proceso. Por tanto, gracias a Dios, nosotros estamos en esta verdad. Sin embargo, el mundo después de la caída del hombre, todo el mundo está sumergido en injusticia. Satanás, él es opuesto a la verdad. Él es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y la mentira no... Lo que la mentira produce es la injusticia. Por tanto, cuando el hombre, Satanás hizo con que el hombre se desconectase de Dios en el jardín de Edén y se conectó al árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces el hombre hoy está conectado al árbol del conocimiento del bien y del mal y no a Dios. Y por tanto, este árbol hace con que el hombre intente hacer el bien, pero lo que produce en este hombre que está conectado al árbol del conocimiento del bien y del mal es injusticia. Por eso que nosotros necesitamos estar agarrados a la verdad, si no nos perdemos. Nosotros sabemos, el libro de Romanos nos muestra que el juicio de Dios es según la verdad. Dios va a juzgar a todos los hombres según la verdad, contra todos los que practican la injusticia. Entonces, estos facciosos son manipulados por las redes sociales. Es un peligro, tornando a la sociedad más polarizada, partido contra partido, supremacía blanca contra los negros, movimiento contra determinada discriminación. Vivimos en un mundo influenciado con las mentiras de las redes sociales. ¿Y cómo son los usuarios? Debemos ser cuidadosos para también nosotros no ser manipulados por ella. No somos facciosos, teniendo una referencia a la verdad, que es el mismo Dios.
Estoy haciendo una advertencia, una alerta. Nosotros podemos vivir por Dios vivo y verdadero y no ser influenciados por las medias verdades o por sofismas de este mundo. Los tesalonicenses, cuando creyeron en Jesús, ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y también Gálatas 2:5, Pablo dice así: a los cuales ni aún por una hora nos sometemos, para que la verdad del Evangelio permaneciese entre vosotros. La verdad del Evangelio es el Evangelio que nosotros predicamos, carga una verdad. Y esta verdad es la misma realidad de Dios, es el propio Dios como la verdad. Entonces el Evangelio es la mejor opción para que nosotros pasemos a los hombres, porque los hombres están sin referencia de la verdad, pero el Evangelio lleva la palabra de la verdad a las personas. Esto es, produce la realidad de Dios en el interior de las personas. Ahí la persona no está perdida, porque la persona tiene la palabra de la verdad, que es el Evangelio para nuestra salvación. Esto está en Efesios capítulo 1:13. Entonces la vida de la iglesia es una vida de seguir la verdad en amor. Eso está en Efesios 4:15. Y también en 1 Tesalonicenses 3:15 dice: la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Quiere decir, si nosotros permitimos que el Espíritu trabaje a través de la fe, recibimos la verdad, la realidad de Dios a nuestro interior, y esta realidad va a producir en nosotros un vivir de justicia. Y este vivir de justicia manifiesta a Dios, manifiesta la verdad de Dios, la realidad de Dios. Entonces las personas, al ver la iglesia, van a ver que la iglesia realmente es la columna que sustenta la realidad, la verdad, y también es la base que sustenta la verdad. Por tanto, delante de esta realidad, nosotros necesitamos cuidar a las personas. Tanto las personas que conviven con nosotros, los hermanos de la iglesia, también a través de esta pandemia, muchas personas están viendo, tienen acceso a las transmisiones del Instituto Vida para Todos, y también tienen acceso a muchas y muchos mensajes que están allí a disposición de las personas. Y muchas personas están percibiendo que esta palabra que nosotros hablamos es la palabra de la verdad, es la palabra que carga, que lleva, que conduce a la verdad, a la realidad para dentro de las personas. Las personas entonces perciben que es una palabra diferente de que todos los otros predican. Es una palabra sincera, una palabra bíblica, una palabra que viene de Dios, del trono de Dios, y muchas de estas personas están buscando una manera, buscando un contacto con nosotros para saber qué iglesia somos nosotros, porque ellos quieren reunirse con la iglesia que vive en esta realidad de la palabra. Entonces, el mundo, él tiene todo el sistema que nosotros entramos en Internet. Él tiene una red, una web, www. Este web en verdad es tela de araña. La tela de araña sirve para que los insectos incautos se peguen ahí como una trampa y después son consumidos por la araña. No es esta tela que yo me refiero. Nosotros necesitamos crear en la iglesia, una red de cuidado. Sería más net de que web. En la iglesia necesitamos formar una red de cuidado. En el vivir de la iglesia debemos hacer una red de cuidado de las personas. Debemos predicar el Evangelio a los que están perdidos, libertarlos del imperio de las tinieblas que están debajo del reino de la injusticia, y transportarlos para el reino del Hijo del amor de Dios. Eso está en Colosenses capítulo 1 versículo 13. Entonces las personas hoy
están sobrecargadas con problemas, con relacionamientos conyugal, familiar, social, enfermedades físicas, enfermedades psicológicas y con tantos otros problemas. Por eso que Dios envió a nuestros colportores que están en las calles, orando por las personas, reconectando a las personas con Dios, llevando un hilo de esperanza para que aquellas personas que no saben más qué hacer con tantos problemas, algunos hasta quieren terminar con su vida, pero gracias a Dios nosotros necesitamos tener estos que se preocupan con los otros por el trabajo de amor. La fe produce amor y esta es la estructura que nosotros necesitamos cuidar de las personas para comenzar también a reunirse. No es solamente reunir en nuestra iglesia, es necesario tener una red de cuidado de las personas. Entonces, necesitan ser ayudados en la palabra fundamental. Entonces, la editora Árbol de la Vida produjo libros de Fundamentos de la Fe Cristiana, volumen 1, 2 y 3, y también para los líderes cristianos, la editora produjo Fundamentos de los Liderazgos Cristianos. Entonces, estas palabras son fundamentales y también tenemos muchos y muchos otros libros producidos, publicados, que pueden ayudar a las personas a crecer en vida, madurar y ser cuidadas por la red de cuidado. Esta red de cuidado necesita funcionar para que podamos cuidar de las ovejas que están sin pastor, están exhaustas y afligidas en este mundo. Por eso necesitamos, para cuidar de esta persona, existe perseverancia, porque usted cuida un día, una vez es algo, pero perseverar en el cuidado de un niño, cuidar de una persona, no es fácil. Cada uno tiene su manera, entonces exige perseverancia. Por eso que el último ítem de la estructura de la vida cristiana, de la estructura de la vida de la iglesia, es la perseverancia. Y nosotros sabemos que en Romanos capítulo 5 nos muestra que la tribulación produce perseverancia, paciencia. Nosotros muchas veces no nos gusta hablar de sufrimiento, no nos gusta hablar de tribulación, pero muchas veces si nosotros queremos madurar, crecer, ser aprobados por Dios, es necesario tribulaciones. Porque la tribulación, en Romanos 5.3 habla, la tribulación produce perseverancia. Sin tribulaciones, nosotros no tendremos perseverancia. Una persona es perseverante porque pasó por muchas tribulaciones. Entonces la tribulación produce perseverancia. Las pruebas son necesarias para nuestra transformación. Y esta perseverancia produce la experiencia. Solo que esta palabra experiencia en griego es dokimi, que significa probación o aprobación. Quiere decir, Dios entonces permite que pasemos por tribulaciones para que nosotros perseveremos, y en esta perseverancia, en esta persistencia, nosotros somos probados por estas varias probaciones y nosotros somos aprobados. Dios desea aprobarnos. Entonces, las pruebas son para nuestra aprobación. Entonces, a mí me gusta decir que la perseverancia es un pasaje, un boleto para llevarnos a la madurez. La perseverancia marca el pasaje de una vida espiritual incipiente, inicial, infantil para la madurez. Entonces Dios quiere darnos la perseverancia que es hipomonis o hipomone. Entonces Dios desea que
En 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 5, Dios desea que nuestra fe sea aprobada. ¿Por qué nuestra fe tiene que ser probada? No es la fe objetiva que es Cristo, ella no necesita ser probada, pero nuestra fe necesita ser probada. Es como un minero de oro. Cuanto más el oro es depurado por el fuego, mayor pureza cuanto más puro es el oro, mayor valor tendrá. Por tanto, Dios quiere aumentar nuestro valor agregado. Quiere decir, nuestra fe antes estaba aún muy mezclada con impurezas. Pero conforme Dios va probando, vienen tribulaciones, viene la perseverancia, vienen pruebas para probarnos y por fin nosotros somos aprobados. ¿Por qué? Porque este oro que es nuestra fe, está quedando cada vez más puro. Cuanto mayor pureza, grado de pureza del oro tiene mayor valor. Por tanto, nosotros creemos que a través de las pruebas, el valor de nuestra fe va a aumentar en mucho, porque la pureza va a aumentar en mucho. Eso, queridos hermanos, no reclame, no murmure cuando pasamos por tribulaciones, porque Dios quiere nuestro bien. Entonces, nosotros, muy bien, entonces muchas veces yo mismo paso por varias situaciones difíciles y nosotros tenemos este concepto, pero Señor, yo que sirvo al Señor, que amo al Señor, que hago todo para el Señor, sacrifico mi vida, dedico toda mi vida para el Evangelio, para la iglesia, ¿por qué yo paso por estas situaciones? Queridos hermanos, no podemos tener este concepto. Si Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, es justamente para nuestro bien. Dios nos ama, Él quiere vernos probados y aprobados para que en aquel día recibamos su galardón. Muy bien. Entonces, Dios existe, el Señor que está en el trono. Llegamos en Isaías capítulo 6, versículo 1. Voy a terminar con este comentario. Isaías tuvo la visión que el Señor estaba sentado sobre un alto y sublime trono, y sus vestiduras llenaban el templo. Esto muestra, hermanos, que en medio de las tribulaciones, de las pruebas, nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos un Señor en el trono. Él está controlando todo. Él está en el gobierno. Por eso no tenga miedo. Y su vestidura representan su justicia. Entonces las pruebas tienen como meta Dios producir su justicia en nosotros, siendo vividas por nuestro vivir. Y entonces este versículo continúa. Si aún queda la 10ª parte de ella, será destruida como el roble, como la encina, que después de derribado aún queda el toco, así la santa semilla es su toco. Aquí habla de un árbol muy resistente a las pruebas. Este árbol es llamado de encina y el roble es una especie de encina. Esta porción de la palabra nos muestra que la Biblia en el Antiguo Testamento, como en Génesis 12, versículo 1 al 6, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios escogió un lugar donde tenía un encinar de Moré. Dios dio una referencia a Abraham que es la encina de Moré. Y también en Génesis capítulo 13, versículo 18, allí dice que Dios dio también como referencia Siquem y Hebrón. Son dos lugares importantes donde Dios apareció a Abraham. Ambos tienen la encina por referencia. Allí tiene una encina y un encinar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, la referencia para un lugar
eran las encinas, no es como hoy. Esta dirección queda cerca de aquel gran edificio, el edificio más alto del mundo, o está al lado del Parque Central. No, la referencia en aquel tiempo era una encina. ¿Por qué? Porque la encina es un árbol que dura mucho. No podemos decir que es una planta de guayaba, porque esta planta de guayaba por ahí no existe más. Entonces, la encina es un árbol que dura, que resiste al tiempo, a las tempestades, a la intemperie, resiste al sufrimiento, resiste todo tipo de ataque. Esta encina continúa de pie. Entonces, por eso que el Señor llama a su pueblo. La referencia del pueblo de Dios es una referencia de una encina, de un encinar. Nosotros no somos derrumbados con facilidad. Nosotros no desistimos al primer sufrimiento. No, nosotros somos esta encina. Por eso yo voy a mostrarles a ustedes lo que dice sobre la encina. Es un árbol más viejo en los bosques, porque su edad media está entre 500 y 1000 años y alcanza hasta 30-40 metros de altura. Tiene características sufridas y raíces profundas. No pierde sus colores en invierno, continúa frondoso, aún castigado por el frío y por el rigor de la nieve. La encina permanece con hojas y lleno de vida en el periodo más difícil del año. Dios lo recreó para resistir. Dios creó a usted como su pueblo para resistir, para resiliencia. Nosotros tenemos esta vida llena de resiliencia dentro de nosotros. Esta verdad, esta realidad divina está dentro de nosotros. De la misma manera, las personas que tienen vida larga están sujetas a las intemperies como la encina. Este árbol nos da la siguiente lección: cuanto más afectada por vientos y temporales, más resistente su tronco se torna y su raíz más profunda. Por tanto, aquel que está plantado junto a las aguas de vida es comparado con el roble. Jeremías 17:8. Pues está hecho para resistir las presiones del día a día o las tempestades con fuertes vientos, incluso con el fuego. Como el roble es derribado, aún es muy difícil arrancar su tronco y brota nuevamente. Otro árbol igualmente resistente es la encina, es de la familia del roble. Este es uno de los árboles más fascinantes del mundo, pues resiste el invierno y su follaje solamente cambia en la primavera. Su tamaño promedio es de 10 metros. La encina exhala un perfume que se puede sentir a más de 1 kilómetro de distancia. Una característica peculiar de este árbol es que su perfume es exhalado en su cáscara a través de una herida. Mientras más grande es la herida, más perfume hay. Al perder su cáscara, la encina libera su savia, la cual es medicinal, pues sirve como antiséptico, antiinflamatorio y sana varias enfermedades. Mientras más herida es la encina, exhala perfume, más perfume exhala y más sanidad proporciona. Esperamos que los sufrimientos que nos afligen puedan producir el perfume que, una vez que es exhalado, nos transformará en una referencia como la encina. Vivimos tiempos en donde han prevalecido las verdades medias, las mentiras y los sofismas. Contra esta telaraña maligna tenemos la iglesia, que es la base y columna de la verdad. Así como el roble y la encina, nosotros debemos ser firmes y frondosos, aquellos que propagan el grato olor de Cristo para atraer a las personas al vivir de la iglesia. Dios te bendiga. Jesús es nuestro Señor.